sigamos, Kenny, la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Entonces, definido el emprendimiento como algo difícil y riesgoso, vamos a entender ahora qué explica este emprendimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Lo que explica el emprendimiento es un conjunto de habilidades. Entonces yo les decía, ¿cómo se enseña a ser resiliente, a ser apasionado, a ser perseverante? Es un conjunto de características que es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y acá una primera consideración. El emprendimiento, a diferencia de todas las materias que nosotros trabajamos como educadores, está en la psicología del comportamiento y no está en la psicología cognitiva. Me explico, nosotros que enseñamos todos los programas, tanto en inicial, en educación básica regular, en superior, en educación técnica, están en la pedagogía y están en el tema de la psicología cognitiva. Pero el emprendimiento no es saber, ni siquiera es saber hacer. El emprendimiento es un estilo de vida, son comportamientos. ¿Ya? Entonces, no sé si, Kenny, me ayudas a regresar a la diapositiva anterior. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que si es algo difícil y riesgoso, nosotros tenemos que ver que necesitamos desarrollar en nuestros alumnos unas características, y hay dos básicamente. Cuando a mí me preguntan los profesores, y Guido, ¿qué tengo que hacer? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que desarrollar unas habilidades y un valor. Nuestro trabajo resulta siendo así, les digo a los profesores, sencillo, porque hay una habilidad que es la única que nos distingue a los empresarios. Si a ustedes les preguntara, ¿qué hace único a un empresario? Algunos me pueden decir la pasión, la perseverancia, la autoconfianza, me pueden decir su capacidad de gestionar un negocio, pero bueno, la habilidad que distingue a los emprendedores es la habilidad de ver negocios. Ustedes habrán escuchado decir a las personas, oye, este tiene un ojo para los negocios. Otros dicen, este tiene un olfato para los negocios. Y si se dan cuenta, es básicamente sensorial. Es decir, una persona dice, tiene un olfato. El otro dice, tiene un ojo para los negocios. Esta persona ha desarrollado esto. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros, si queremos formar en el emprendimiento a cualquier persona, es nosotros desarrollar esta habilidad. La habilidad más importante es ver negocios. Y eso no es gratuito. Eso se enseña. Eso se practica. Entonces, cuando nosotros trabajamos en estos programas de emprendimiento, trabajamos fuerte sobre esta habilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los ejercicios que nosotros hacemos es pedirle a las personas, y ustedes pueden hacer eso como familia, como persona, ¿no es cierto? O también con sus alumnos, pueden pedirles que semanalmente anoten una idea de negocio. ¿Qué va a pasar? Las primeras semanas, las ideas son bastante malas, se los aseguro. ¿Ya? Pero conforme pasan las semanas, las ideas son de mejor calidad. Entonces, por ejemplo, yo le digo a los docentes, lo que tienes que hacer con tus alumnos es decirles que durante las 30, 20, no sé cuántas semanas que dure un curso, ¿no es cierto? Todas las semanas traigan una idea de negocio. Eso es todo. Traen, exponen su idea, ni siquiera la sustentan, ¿ah? Solo la traen y la conversan.
Si alguien quiere preguntar, sí, perfecto, pero solamente una vez por semana es la hora de hablar de la idea del negocio. ¿Qué va a pasar? Primero, y lo más importante, es que la calidad de las ideas de negocio van a ir mejorando con el tiempo. Porque, entre otras cosas, las ideas malas ya las anotaron. Pero ese ambiente de hablar de negocios que ustedes y sus alumnos va a comenzar a ir desarrollando la habilidad de ver negocios. Entonces, eso es lo más importante. Y un empresario, yo tengo una empresa, 28 años, pero no por eso dejo de seguir haciendo mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Seguir buscando ideas de negocio. Ese es mi trabajo de por vida. Así uno tenga su negocio, fíjate, ¿cuántos negocios han muerto en este COVID? Y la gente se está poniendo recién a buscar una nueva idea de negocio. Nosotros en CISA, cada 7 años nos renovamos, con COVID o sin COVID, con pandemia o sin pandemia. Este año el COVID a CISA nos ha agarrado muy bien parados porque nosotros ya hace 5 años habíamos empezado a dar cursos virtuales, inclusive para profesores. Tenemos la beca Docente Emprendedor, que le voy a pasar esta información a Kenny, para que la comparta con ustedes, que la hacemos con la Universidad del Pacífico en Lima, que es un curso virtual de 5 meses y una semana presencial en las instalaciones de la universidad y está certificada por la universidad. Entonces ya estábamos preparados. Entonces, esa habilidad que tienen los empresarios de permanentemente estar buscando no es gratuita. Eso lo desarrollaron. Y lo pueden desarrollar ustedes en sus alumnos. Entonces, se imaginan, en un año pueden tener 52 ideas. Porque ¿saben qué? Anoten si quieren esta frase. La mejor idea es tener muchas ideas. Repito, la mejor idea es tener muchas ideas. Entonces, tenemos el brainstorm o la lluvia de ideas, tenemos anotar todas las semanas ideas de negocio, cualquier mecanismo que ayude a que los chicos desarrollen este olfato, esta visión por los negocios, es nuestra primera tarea. Entonces ya tenemos acá los profesores, una primera tarea. Sencillo. Yo le digo a los profesores, nuestro trabajo es sencillo. Lo primero, desarrollar el olfato por los negocios. La segunda, el segundo es un valor. Yo sé que ustedes, profesores, educan en valores, pero yo a ustedes les pido nada más un solo valor. Y ese valor es el respeto de compromisos. ¿Ven? Ahí están viendo las flechas. Muy bien. El respeto de compromisos, ¿qué hace? Genera confianza. Y sin duda, la confianza es el valor más importante en el mundo. Hay libros escritos. ¿Ya? ¿Por qué es la confianza importante? Porque hace las cosas más sencillas. Si en una pareja hay una relación de confianza, esa relación es bonita, es fácil. Pero si no hay confianza, esa relación es difícil. Próximo año en Perú vamos a tener elecciones presidenciales. ¿Por qué nos es tan difícil elegir a nuestros candidatos? Porque nos prometen y no cumplen. No confiamos en ellos. ¿Por qué nuestros países no salen adelante? Porque el empresario no confía en el Estado no confía en el empresario no confía en el trabajador no confía en en fin, es un mundo de desconfianza. Y así es imposible hacer algo. El primer compromiso, anoten, profesores. ¿Quieren educar en el emprendimiento? Ya tenemos una primera tarea, la habilidad de ver negocios. Eso está clarísimo. Un valor, ¿cuál es? Respeto de compromisos. El compromiso más sencillo que tenemos las personas es la puntualidad. Yo jamás puedo llegar tarde. Porque si llego tarde, que es en algo pequeño, he fallado en algo pequeño, también puedo fallar en algo grande. Yo les digo a los empresarios con los que trabajo y capacito, y a las personas que quieren hacer empresa, les digo, nunca hagas negocio con alguien que llega tarde.
Porque si en eso te falla, te aseguro que te fallará en otras cosas. Entonces, el respeto de compromisos te hace más responsable, te hace consciente, te hace respetuoso. Yo tengo clientes prácticamente desde que fundé CISA. 28 años con mis clientes. ¿Y por qué esa relación? Porque hay confianza mutua. Qué bueno es trabajar con ellos. Ellos confían en mí y yo confío en ellos. Es una relación. Ahí tienen ustedes toda la lista de instituciones que trabajan con CISA y algunas de ellas más de 25, 20 años. Entonces, la habilidad que tenemos que desarrollar, el comportamiento que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos, el primero es ver negocios y el segundo es la confianza, el valor. Una habilidad, un valor. No les pido más valores, solo uno. Con ese vamos a ser patria y vamos a ser emprendedores de clase mundial. Porque si a usted un emprendedor le dice, mañana te entrego el trabajo y no te entrega, ¿cómo quedas? Ya no confías. A mí mucha gente me dice, ¿me podrías recomendar a alguien? Yo la verdad tengo mucho miedo de recomendar, porque me va a hacer quedar mal. Pero si hubiera uno bueno y de confianza, olvídate. Le puedo conseguir muchísimos clientes. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo cuál es nuestro trabajo. Sigamos, Kenny. Ahora, cuando hacemos educación emprendedora, estamos hablando de educación. Debemos concentrarnos en desarrollar capacidades emprendedoras. Entonces, nuestro trabajo es hacer PCE. ¿Qué es un PCE? Es una persona con capacidades emprendedoras. ¿Y quién es y cómo definimos a una persona con capacidades emprendedoras? Anota, Victoria, anota, Kenny, anotemos todos. Una persona con características emprendedoras es una persona valiosa con valores. ¿Ya? ¿Por qué es valiosa? Muy bien. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes conocen a una persona valiosa? Hace un rato lo hice una pregunta a un grupo de mujeres emprendedoras con las que estoy trabajando y me dijeron sí. Y muchas me dijeron que esas personas valiosas podría ser su madre, su padre, su abuelo, su abuela, su hermano. Y le decía, ¿y por qué es valiosa? ¿Por qué es servicial? ¿Por qué es trabajadora? ¿Por qué es creativa? Pero ninguno me dijo porque tenía títulos, porque había ido a la universidad o porque había estudiado una escuela. Y entonces me pedían explicarles qué es una persona valiosa. Y les voy a poner dos ejemplos. Cuando yo era más jovencito, con mis hermanos íbamos a una peluquería, a un lugar donde nos arreglan el cabello, nos cortan, nos arreglan el cabello. En esta peluquería había 7 peluqueros y el dueño, ¿ya? Sin embargo, el segundo peluquero era muy bueno y nosotros lo esperábamos a él. Y el dueño nos decía, ¿pero por qué lo esperan a Juan? Si los otros son tan buenos peluqueros, han estudiado en la misma escuela. Pero había algo especial en Juan y lo esperábamos. Hasta que Juan se dio cuenta que era valioso. La gente lo esperaba. Y entonces Juan se dio cuenta de eso y dijo, a mí me buscan. Entonces, un día me entrega un papel, más bien me pone en mi bolsillo un papel y me dice, en voz muy baja, por supuesto, me dice, estoy abriendo mi propio local. Si tú no me encuentras la próxima vez que vengas acá a esta peluquería, búscame en el local. La siguiente vez que fui y no lo encontré, agarré el papel y me fui a buscarlo.
Un año después, tal vez menos, pero yo calculo que un año después, esa peluquería de 7 peluqueros y el dueño cerró. Y miren cómo está la peluquería de Juan. Entonces, Juan se dio cuenta que generaba valor para las personas. Voy a poner otro ejemplo, mucho más parecido a nosotros los docentes. Una vez un empresario viene que les aseguro no tenía nivel educativo secundario y posiblemente no tenía nivel educativo primario. Sin embargo, me pide si yo le podría ayudar y asesorar para conseguir un crédito. Y cuando le digo de cuánto, estaba hablando de $300,000 y más. Entonces, ante ese monto, yo me quedo sorprendido y le digo, ¿y tienes garantías? Me dice, sí, y no es la primera vez que consigo un crédito de ese tamaño. Entonces, yo le digo, ¿qué tienes? Tengo tiendas, tengo fábrica, en fin, interesante. Pero ¿saben lo que me dice? Tengo un colegio. Y yo me pongo a pensar y dice, ¿tiene un colegio y no ha terminado la escuela? ¿Y cómo has hecho? Le digo. ¿Cuántos alumnos tienes? Mira, me dice, estamos empezando recién, unos años, creo que 4 o 5 años me dijo, y tenemos solo nivel primario y ya tenemos 400 alumnos. ¡Wow! Me pareció fantástico. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté cómo hizo y me dijo, fácil. Mire, mis hijos estudiaban en un colegio donde el director, muy buen director. Hasta que un día viene mi esposa y me dice, qué pena, a ese director lo han cambiado de colegio. Lo han llevado al otro distrito. ¿No? Entonces, a una localidad más cercana, ¿no? Cercana. A un condado, a un distrito, a otro lugar. Bueno, a otro colegio. Entonces, el esposo le dijo, no te preocupes, cambia los colegios, cambia a los hijos al otro colegio. Pero está lejos, no importa, se paga movilidad y que vayan al otro colegio. Dicho y hecho, los chicos se fueron al otro colegio y el primer día de clases, cuando regresan a casa, el padre les pregunta y les dice, ¿qué tal su nuevo colegio? Y los chicos le dicen, papá, muchos de los niños que estaban en el anterior colegio se han venido a este colegio. Entonces el señor dijo, esto es fácil. Lo llamó al director y le dijo, mire señor director, yo de educación no tengo ni idea, pero lo que sé es que de donde usted está, están los alumnos. Pongamos un colegio. 400 alumnos en primaria y no se equivocó. Donde estaba ese director, estaban los alumnos. Yo quiero preguntarles a ustedes, profesores, si ustedes se salen de su colegio, ¿sus alumnos les seguirían? Si te siguen, eres valioso. Ese es el emprendedor. Hay personas valiosas en cualquier organización. Hay profesores valiosísimos. Hay autoridades valiosas. Hay empleados en organizaciones muy valiosos. Por eso también a ellos se les dice emprendedores. Entonces, estas personas valiosas con valores tienen unas características. ¿Y qué creen? Que esas características se relacionan con las características que distinguen a los empresarios emprendedores. Entonces, si ustedes me han entendido que es una persona valiosa, y yo ahora les vuelvo a preguntar, ¿conoces a una persona valiosa? Sí me dirán. Y te pregunto por qué. Porque es trabajadora, porque es creativa, porque es perseverante, porque es disciplinada,
Porque tiene autoconfianza, tiene fe en sí misma, hace las cosas con pasión, con perseverancia, con paciencia y con prudencia. Y vuelvo a preguntarles, ¿cómo se enseña eso? Ahora vamos a llegar y les voy a decir cómo se enseña esas habilidades y esas características que distinguen a los empresarios. Pero cuando hablamos del emprendimiento y de educación emprendedora, tenemos que agregar dos cosas a lo que estamos hablando. Tenemos que agregar a esa habilidad de ver negocios que ya les había dicho que son nuestra primera tarea como docentes del emprendimiento. La segunda, un valor que es esto. Y ahora estamos hablando qué cosas son esas personas valiosas. Entonces las personas son valiosas cuando generan valor no para sí mismas, sino para otras personas. Entonces aquí vamos a diferenciar al emprendedor del empresario. El empresario mira dos cosas, un mercado y una ganancia. En el caso mío y en el caso de Kenny, que está liderando este grupo, nosotros no hemos visto un mercado ni una ganancia, hemos visto nuestra propuesta de valor. ¿Entienden eso? Una propuesta de valor. Queremos contribuir con la educación. Por eso nos llamamos emprendedores. A diferencia del empresario, que los hay de todas clases, hay algunas personas que nos hacen quedar pésimo, como aquellos mercantilistas, que para hacer una obra tienen que pagar y son corruptos y corrompen, porque si no pagan, nadie les da trabajo porque son tan malos que tienen que pagar para que alguien les dé trabajo. Ese es un mercantilista, por ejemplo. Pero bueno, nosotros estamos hablando, por ejemplo, del empresario. Y el empresario, él ve, acá hay un mercado y acá hay una ganancia, ahí entro. Pero un emprendedor, y nosotros estamos hablando de educación emprendedora, es una persona que alcanza una propuesta de valor para ayudar, para resolver un problema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en CISA es ayudar a los profesores para que hagan PCs. ¿Y qué eran PCs? Personas, ¿no?, con características emprendedoras. Y estas personas con características emprendedoras, nosotros las definimos como personas valiosas, porque hacen propuestas valiosas para la gente. Nosotros estamos utilizando una herramienta de streaming o una herramienta de videoconferencia llamada Zoom, que nos facilita nuestro trabajo. Es una propuesta de valor, nos ha dado una propuesta de valor. Que le tocó la suerte de salir un poco antes de la pandemia es una maravilla, pero él cuando salió dijo cómo soluciono, y lo que quería solucionar el creador de esta plataforma es, oye, yo quiero comunicarme con mi familia, con mi novia, entonces creó esto. Él vio un problema, una necesidad, y fíjense ahora se ha convertido en un negocio. Entonces, los emprendimientos son eso. Tenemos una propuesta que hacer, a diferencia de los empresarios. Pero como emprender es hacer algo difícil y con grado de riesgo, viene un componente bien importante, el espíritu emprendedor. Como no es fácil emprender, tenemos que llamar al espíritu. Pero al espíritu que nos da fuerza, ¿no? Porque hay espíritus malos también. Muy bien, pero cuando uno va a la iglesia, dice, Señor, dame fuerza. Dame tu espíritu, dice. Entonces, otra de las cosas que nosotros hacemos es esa fuerza emprendedora. Que cuando hablamos de educación y hablamos de las inteligencias múltiples, el espíritu emprendedor, tomen nota, profesores,
es lo que nosotros llamamos la inteligencia interpersonal. Esa fuerza interior que uno tiene y dice, yo puedo, yo lo hago. Con miedo o sin miedo lo hago. Y eso está en el área de la psicología del comportamiento nuevamente. Pero hay algo que también, que además nos sirve para ponerle el sobrenombre a CISA, le hemos puesto CISA Cultura Emprendedora. Y así nos van a encontrar en las redes sociales, CISA Cultura Emprendedora. ¿Por qué cultura emprendedora? Porque hay comunidades que les dicen a sus hijos, a sus estudiantes, tú puedes ser independiente. Mientras otros le dicen, tú tienes que ser dependiente. Búscate tu empleo. Por eso, yo no enseño en las universidades. Porque los menos emprendedores son los que van a la universidad. En cualquier país. Los que no son las personas que hacen empresa en nuestros países son los ricos y los pobres. Porque los pobres tienen una educación de baja calidad. Y como no van a poder llegar a la universidad y no van a poder llegar a los empleos, se dedican a hacer un emprendimiento. Y a muchos les va muy bien. Imagínate si les ayudáramos, si los educáramos, si les diéramos las herramientas, otra cosa sería. Muy bien, entonces, esa cultura emprendedora existe, es decir, hay comunidades. En el mundo son muy famosos los judíos, por ejemplo, ¿no? Son comunidades de negocio, de empresa. Los italianos, los japoneses, los chinos donde llegaban a las ciudades más importantes, hablemos de Río de Janeiro, de San Francisco, de la Ciudad de México, de Lima. Las comunidades chinas siempre se agrupaban alrededor del mercado central o de zonas céntricas y se apoderaban literalmente y comenzaron a hacer negocios desde muy pequeños, negocios ambulatorios, de ambulantes. Pasaron a las bodegas, de las bodegas han seguido creciendo. Por eso se dice, son cultura emprendedora. Y ahí la educación tiene un rol importante. Ahí estamos los profesores, para crear ese espíritu emprendedor y esa cultura emprendedora. Entonces ya estamos hablando de las 4 cosas que tenemos que hacer. 1, la habilidad, ese olfato por los negocios. 2, un valor, respeto de compromisos. Nunca lleguen tarde, chicos, nunca. La hora es la hora. Y menos, pues, el profesor nunca va a llegar tarde. Tercero, el espíritu emprendedor, que es la inteligencia interpersonal. Y la cultura emprendedora, que es la la anterior era la intrapersonal y la cultura emprendedora es la interpersonal. Lo dice el Coleman, el autor de las inteligencias múltiples, dice que las 2 inteligencias más importantes es la interpersonal y la intrapersonal. El espíritu emprendedor. Y por otro lado, la cultura emprendedora. Sigamos, por favor. Entonces, lo que quiero decirles es que estas 4 tareas que tenemos son las más importantes para hacer este espíritu emprendedor. Y aquí les voy a pedir que si me escriben o le escriben a Kenny, se lo voy a enviar a Kenny también para que lo comparta. Nosotros hemos hecho un estudio, una evaluación de impacto por un economista norteamericano que ha venido a mi oficina por 9 meses, ha estado en Perú, y he evaluado el impacto que tiene mi programa Escuelas Emprendedoras en 8 colegios del Perú. 2, si no me equivoco, 3 en Cusco, 2 en Lima, 3 en Trujillo,
que son ciudades que están, Arequipa está al sur del Perú, perdón, Cusco al sur del Perú, Trujillo está al norte y un colegio en Lima. Entre ellos un privado y el resto de colegios públicos. Donde nosotros hemos trabajado este PCE, estas personas con características emprendedoras, y les hemos entrenado a los profesores para que hagan este emprendimiento, para que eduquen en el emprendimiento, para que, entre otras cosas, desarrollen estas características que les digo, ¿no? El olfato por los negocios, el valor de ser responsables y respetar su palabra, ser personas de palabra, tener un espíritu emprendedor y tener una cultura emprendedora. Los que estén, nos escriban o pónganse en contacto. Estamos en Facebook como Docente Emprendedor. ¿Y por qué le hemos llamado Docente Emprendedor? No estoy diciendo docente del emprendimiento. Le estoy diciendo docente emprendedor. ¿Saben por qué? Porque los comportamientos solo se enseñan con el ejemplo. Entonces, mi trabajo es ayudarles a los profesores a que ellos también desarrollen las características emprendedoras. Que sean pacientes, apasionados, perseverantes. Si algún profesor me dice, pero mi director no me apoya, pero la UGEL no me apoya. Oye, le digo, ¿cómo vas a enseñar emprendimiento así? Discúlpame. Los emprendedores solucionamos, no nos estamos quejando. Habla con ganas, con pasión, crea, inventa, haz cosas, sé un emprendedor, compórtate como un emprendedor. Entonces, cuando hablamos del PSE, no estamos hablando de un emprendedor económico, alguien que hace una empresa económica, sino que se comporta como emprendedor. Desde la forma en cómo hablas, tienes que ser emprendedor. Una señora me llama y me dice, cuando estaba en la radio, me dice, te veo muy animoso, pero mis hijos no quieren hacer ni su cama, no quieren hacer nada. Y yo le di, y me dice, dame un consejo para que sea mi hijo animoso como tú. Yo le digo, ¿cómo eres tú? ¿Tu mamá cómo eres? ¿Tú te levantas los días lunes y dices, ay, tengo que ir a trabajar? ¿Qué flojera? Tu hijo también se va a levantar y va a decir, ay, tengo que tender mi cama, qué flojera. Entonces, lo más importante para desarrollar, entre otras, las cosas que les he dicho, profesores tienen que tener esas 4P, pasión, perseverancia, paciencia y prudencia. Tienen que tener espíritu, tienen que tener una cultura emprendedora. Y van a ver los resultados. ¿Y saben qué? Este estudio que nosotros hemos hecho ha encontrado que lo más importante, lo que más impacto está logrando en los alumnos es que el profesor se está convirtiendo en una persona con características emprendedoras. Cuanto más alto el puntaje tiene el profesor de características emprendedoras, hace mejor trabajo con sus alumnos. Y muchos profesores me llaman y me dicen, Guido, enseño hasta menos contenidos, pero mis resultados son notables. ¿Y por qué? Me dice, porque estoy enseñando con el ejemplo. No solo porque me he vuelto con características emprendedoras, sino, Guido, que me pagan tan poco acá en la educación, que me he tenido que ver obligado a hacer mi emprendimiento y tengo un emprendimiento familiar. Y ahora lo uso como ejemplo. Fantástico. Lo segundo que quería comentarles de este estudio es que las niñas están aprovechando mejor que los jovencitos. Es decir, el emprendimiento empodera. ¿Qué es empoderar? Apropiarte de tus recursos y de tus fortalezas. Entonces, las niñas que están en tercer grado de nivel secundario, en Perú tenemos 5 grados de nivel secundario, entonces hemos hecho la encuesta en tercer grado y hemos hecho en quinto grado. En tercer grado de nivel secundario en Perú, las niñas están rezagadas respecto a los niños en características emprendedoras.
pero cuando están llegando a quinto de secundaria ya están muy cerca. Una vez me contó una señora su experiencia. Me dijo, yo soy producto de la violencia. Mis padres muy violentos con nosotros, sus hijos, y encima me caso con un hombre violento. Hasta que un día empecé a vender comida en una plaza, en un programa municipal de preparación de comidas. Comencé a crecer y ahora soy emprendedora. Y lo mejor del emprendimiento no es la plata que gano, sino cómo me miran mis hijos. Me ven ahora como una mujer que puedo. Profesores, ¿pueden? Si pueden, son emprendedores. Emprendimiento es poder. El poder transformador de la educación emprendedora es empoderar a las personas. Esa es la tarea que nos corresponde y eso quería comentarles. Muchísimas gracias y ahora sí, si hay alguna pregunta, encantado. Muy buenas tardes, gracias. A ti, Guido, gracias por esta excelente exposición que nos has hecho, que recopila bastante de tu experiencia, de lo que has vivido tú como empresario, como emprendedor. Y realmente excelente esas pastillas de vida, porque más allá de tips para emprender o cómo desarrollar sesiones, ¿no?, de clase y todo eso, ha sido, creo, al fondo del asunto. Y es ahí donde tenemos que partir, ¿no? Porque las formas podemos encontrarlas, pero si no partimos del fondo, entonces creo que todo quedaría en nada, ¿no? Vacío, se puede decir. Permíteme Es, decir, Kenny, que te voy a enviar la versión en PDF de este documento que está al PCE, Personas con Capacidades Emprendedoras. Y los que me ok, escriban, también les voy a enviar un ejemplar en PDF para que los puedan tener y compartir si les parece. ¿De acuerdo? Muy bien, estoy listo y ok. estoy atento a sus consultas y a sus comentarios. ¿Dónde te pueden escribir, perdón, Guido? Quizá les puedas dejar en el chat tu correo o si Ya, gusta. mira, no, el correo, claro, en el chat lo escribo, es muy sencillo. Nosotros somos Cultura Emprendedora y tenemos una dirección, Cultura Emprendedora, emprendedora 1, @hotmail, ¿ya? Perdón, Hotmail, aquí estamos. Cultura Emprendedora 1, Hotmail. Tenemos la página web que es Cultura Emprendedora. Ujú. O sea, somos Cultura Emprendedora. Sí, eso somos, Hola, culturaemprendedora.com. Estamos en las redes sociales como CISA Cultura Emprendedora por todo lado. Ahí excelente. estamos con Arturito Apaza, qué gusto. Bueno, Kenny también. He visto a Victoria, María Albán. Qué gusto, qué gusto. Muchos de ustedes son emprendedores. Y el título que le habíamos puesto, pues, es docente emprendedor. Es decir, nuestro trabajo es que para enseñar con el ejemplo tenemos que desarrollar esas características en nosotros. Pero va a pasar algo, que A ustedes ver, también van a terminar siendo emprendedores. Y van a... sí, 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 sí. Es una maravilla. justamente ahí por el chat escribían y de hecho les voy a invitar luego a los participantes a que se unan a nuestra comunidad por WhatsApp, por Facebook y bueno, los que usan Telegram también por Telegram para que siempre estemos conversando, nos demos motivación, compartamos información y generemos colaboración, ¿no? Y justo por ahí le comentaba, voy a poner mi colegio entonces. Y Qué bueno. No, no lo dudo. Ahora excelente, además un colegio virtual, yo creo que es un éxito. Ah, está en mis planes también ya. ya está. Conversemos entonces. Mira, acá hay una pregunta de Atilio Martínez, Sí. ¿ya? Que dice, Atilio dice, ¿qué opina el curso de educación para el trabajo? A los amigos que nos están escuchando de fuera de Perú, quiero decirles que una de las áreas en Perú desde el año 1999 es área de educación para el trabajo. Y ha ido evolucionando, ¿no? Me gusta cómo está evolucionando. Empezó haciendo actividades técnico-productivas, ¿no? Antes educación para el trabajo era manualidades, talleres, oficios, eso era educación para el trabajo.
Luego vino una ola para hacer emprendimientos económicos, ¿no? O sea, emprendimientos económicos. Ahora ya están haciendo de emprendimientos también sociales, culturales y ambientales, no solo económicos. Pero yo quiero decirle a Tilio y a todos los profesores que tan amablemente nos están acompañando que el emprendimiento, como está en la parte del comportamiento, nosotros lo que tendríamos que hacer es desarrollar capacidades emprendedoras. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacemos educación física en el colegio, no buscamos deportistas de élite. Lo que buscamos son personas que desarrollen ciertas capacidades. Por ejemplo, capacidades de trabajo en equipo, de liderazgo, eh, tonicidad y sincronía, espera, se me fue la palabra, pero es psicomotricidad gruesa y otras cosas. Entonces, si nosotros hacemos buen trabajo en educación física con todos los chicos, desarrollando a todos ellos capacidades, luego tendremos, eso se llaman los semilleros, luego tenemos posibilidades de tener deportistas de élite. En la educación, como también es una habilidad, son capacidades, mi propuesta es desarrollar estas capacidades, competencias, habilidades socioemocionales, características, valores, todo lo que le he dicho. Por eso yo resumo en características, porque dentro de estas 10 características tenemos capacidades, competencias. Entonces, todo lo que creo la palabra engloba es características emprendedoras. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo desarrollando características emprendedoras, ¿qué vas a hacer? Vas a ser personas valiosas con valores. Esas personas valiosas con valores tienen esas características que distinguen a los empresarios de éxito. Y esas personas, donde estén, si es profesor, va a ser un profesor emprendedor que la gente lo siga. Si se cambia de colegio, la gente lo sigue al otro colegio. Si pones su colegio, te va a seguir. Pero si tú no eres un profesor valioso, pones tu colegio y no va a pasar nada. La gente se da cuenta, sabe dónde ir. Y ustedes, los arequipeños y en general todas las personas de Latinoamérica que nos gusta comer, nos podemos mudar de largas distancias buscando un buen alimento. ¿Por qué? Un alimento delicioso, nutritivo, bien preparado. Porque hay algo que valoramos ahí. Entonces la gente dice, ¿y por qué me va mal? Pues le digo, el problema eres tú, no es el negocio. Entonces explíquenle bien de mi parte a sus alumnos. Díganle que tienen que ser personas con características emprendedoras. Entonces, yo creo que en algún momento EPT va a llegar a ese nivel. Ya estamos en esa etapa, pero la educación para el trabajo en Perú y en América Latina, y esa es la propuesta de CISA, es una propuesta que la estoy queriendo llevar a varios países. Mi principal meta en este momento es México. Y de hecho nosotros tenemos los materiales en varios idiomas, lo tengo en portugués, pensando llegar en Brasil, tenemos en quechua, en fin, y hemos avanzado bastante, estamos digitalizando nuestros servicios. Y los que quieran conocer también esta propuesta de la beca docente emprendedor, que es una gran alianza que hemos hecho con la Universidad del Pacífico, y está certificada por la universidad, es 5 meses. Ya estamos en nuestra quinta promoción, hay más de 250 profesores, y es para profesores de escuelas públicas y privadas, ¿no? Entonces, busquen la información y nosotros escríbanos y podemos ahí seguir conversando. No sé si te ha ayudado al amigo que nos hizo esta pregunta. También desde de la República Independiente de Arequipa, por supuesto, ahí tenemos algunos colegios también que están siguiendo nuestro programa, ¿no? Algo más. Sí, sí, Guido. Justo les estoy dejando un link a los que nos encontramos conectados en Zoom. Para los que no llegaron a enviar sus datos,
para esta charla. Entonces, rápidamente hemos generado un link para los que les gustaría dejar sus datos y nos puedan colocar ahí sus correos, por favor, para que les hagamos llegar la información que nos va a gentilmente enviar Guido y que de hecho nos ha comentado en esta charla. Entonces, ahí lo he puesto en el chat. Nuevamente lo voy a colocar para que puedan ustedes cliquear y dejar ahí sus correos para que podamos dejarles este PDF interesante. Nos pregunta Carlos, ¿cómo incluir la investigación en el emprendimiento? Y Daniel pregunta acerca de, ¿qué opina acerca de las empresas multinivel? Oh, las empresas multinivel. Gran pregunta, me la hacen siempre, toda la vida, incluso a los docentes. Bueno, bueno. ¿Cuál es la propuesta de las empresas de multinivel? Es, si es, yo realmente recomiendo las empresas de multinivel como una forma de capacitación. La capacitación que se recibe ahí es muy buena, ¿ya? Y yo les diría algo, ¿no? Que si el interés del programa de multinivel tiene un sesgo muy fuerte hacia incorporar a otras personas, más que a vender producto, yo les diría tengan un poco de cuidado. Pero si pueden entrar, aprovechar, lo que yo aprovecharía es los niveles de capacitación que dan. ¿Ya? Sin embargo, hay otras formas de empezar negocios mucho más interesantes y no hay negocio malo. Lo que tienes que ver es el riesgo. Una de las cosas que todos los empresarios, y no lo hacen las escuelas de negocio, es ver el riesgo, ¿no? Entonces, obviamente, el dueño del sistema de multinivel te traslada el riesgo a ti, porque te coloca un kit de productos, ¿ya? Entonces ya te está vendiendo, entonces él no está arriesgando nada. No arriesga un salario, no arriesga nada. Entonces, el riesgo manejan muy bien ellos, ¿no? Te trasladan a todo la red, le trasladan el riesgo. Y claro, algunos ganan y ganan bien, creo, no lo sé. Nunca he estado en una de estas organizaciones, no pienso estar en una. Yo ya tengo 28 años en CISA. Cuando alguien viene y me dice, Guido, entras a este sistema de multinivel, le digo, ven, vamos a hacer números. Mira lo que yo vendo en mi empresa. Si tú me mejoras esto, yo voy. Y como nunca me han mejorado, no he tenido necesidad de ir al otro lado. Esos somos los empresarios. Comparamos. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Una ganancia, una rentabilidad? ¿A quién voy a impactar yo? Yo con mi programa de educación puedo impactar más. Entonces son varias consideraciones, pero gracias por la pregunta. No sé cuál era, Kenny, la pregunta anterior, me quedé con lo de multinivel, pero tenía dos partes esta pregunta. Sí, Carlos también nos preguntó acerca de cómo incluir la investigación en el La emprendimiento. investigación. Ujú. La investigación es fundamental para el conocimiento. En CISA nosotros, miren, a mí me preguntaban todos mis clientes, que tengo clientes muy grandes, me preguntaban y me decían, pero ¿cuál es el impacto que tú haces? ¿Qué cosa haces haciendo educación emprendedora? ¿Para qué sirve la educación emprendedora? Yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuál es el impacto que hacen con sus alumnos? Esa es una pregunta válida, ¿no? Entonces, yo por supuesto le decía, pero yo saco porque el espíritu, porque no, pero no. Entonces alguien vino de Estados Unidos y hizo una investigación de 9 meses, pagado por el gobierno norteamericano, y hemos tenido este resultado. Entonces, ahora yo puedo decir, este es el impacto que yo hago con mi programa, ¿no? Y eso ha salido de una investigación. Entonces yo la investigación, y además yo soy un apasionado del tema, si me escriben, hay profesores que me piden información para hacer un trabajo, una tesis, lo que quiera, yo feliz les alcanzo lo que tengo, profesores universitarios, de doctorados, en fin, y ahí podemos intercambiar. Y yo feliz de apoyarlos en esto. Buenísimo. Entonces, vamos a ver con unas preguntas más que nos están dejando por el chat. También si estás por Facebook, puedes dejar ahí tu comentario. Te mandan saludos ahí por Facebook.
John, saludos desde Ayacucho. Muy interesante, gracias Guido. Vanessa, Juan, felicitaciones Guido, gracias a los que nos están dejando sus comentarios. Ok, tenemos otra pregunta por acá. A ver, nos dicen, ¿cómo promover emprendimientos ahora con clases escolares virtuales y en cuarentena? Ujú. Gracias. Bueno, todo va a depender del método, de los objetivos que estás buscando. Cuando los objetivos y el método son claros, ayuda muchísimo. De hecho, CISA ya está haciendo sus cursos totalmente virtuales. Estamos muy contentos con los resultados. Creo que la virtualidad, al contrario, puede ser una gran oportunidad para educar en el emprendimiento. Ahora, hablan también de la franquicia. Entonces, yo estoy convencido, de hecho, yo me he preparado estos 5 años, por más de 5 años he estado preparándome en todo lo que es, y le consta a Kenny que me he estado preparando para lanzar los cursos virtuales. Tenía un poco de temor a principio de año y el año pasado he estado medio temeroso de lanzar mi curso, pero la pandemia me aseguró y yo estoy... Eh, para mí fue fundamental la pandemia para decidirme y lanzar los criterios, los cursos virtuales. Y no solo es un buen camino, sino que yo me quedo, ese es el camino. Estoy convencido de que vamos a tener excelentes resultados. Ahora, sobre la franquicia. Mira, la franquicia es un modelo de negocio. Yo compré una franquicia suiza hace unos 12 años, 15 años, una franquicia suiza en educación de empresarios. Excelente, a mí me daban los materiales, el manual del docente, los videos. Olvídate, una maravilla. Y me acuerdo que por cada módulo tenía que pagar por cada participante 33 soles. Aprendí muchísimo, es excelente. Entonces, yo les digo, profesores, el mundo del emprendimiento es tan amplio, tan variado, que hay para todos los gustos. Y lo más bonito es que usted podría, si todavía no hay ese modelo, crear el propio suyo. Cree su modelo. El manual del docente, los videos. Eso es. Muy bien, Kenny, a todos queridos amigos. ¿Hay algo más? Seguido, estamos acá todos absorbiendo lo más que podamos de tu experiencia y como dices, es importante poder ser personas que practican lo que estamos enseñando, ¿no? Entonces, y de hecho, como dices, hay que ver esto como una oportunidad, ¿no? Hoy la pandemia esta nos ha puesto a todos el reto de digitalizarnos más rápido, porque al final también ya se entendía que era el futuro, ¿no? Pero algunos por ahí hemos postergado mucho tiempo, y me incluyo también porque algunas cosas no estaban tan digitalizadas en nuestra empresa, pero ahora tenemos ese reto, ¿no? De poder llevar la educación también a más lugares utilizando estos recursos tecnológicos. Entonces, ya para ir terminando, les he lanzado por ahí una encuesta para que nos puedan siempre calificar, que es bueno para nosotros. Y por otro lado, nos hace, me parece, una última pregunta o un comentario. Educación financiera es muy importante para esta educación emprendedora. Ahora con su charla, feliz. Usted es una persona con valores, lo buscaré para la beca y estoy convencida de que estas dos visiones, financiera y emprendedora, para nuestros estudiantes, es muy interesante para aplicarlo en clases de matemática. Bueno, sí. Claro, la educación financiera, si me permites, Kenny, y gracias al interés de este tema, ¿no? Les voy a contar, por ejemplo, cómo podemos utilizar la propina como, como una forma de educar en el financiamiento, educar financieramente. Eh, la educación financiera, como la educación emprendedora, es una educación de los comportamientos. No es de saber, no es conocer el sistema financiero, ni si hay cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, eso no es. Es la parte emocional. Mire, el ahorro es fundamental, pero ahorrar es difícil. Por eso es un emprendimiento.
Vender es difícil, por eso es un emprendimiento. Emprender es difícil, por eso es un emprendimiento. Y las cosas difíciles son las más útiles. Tome nota, las cosas más difíciles son las más útiles. Porque ahorrar como es difícil, pero es bien útil. Vender es difícil, pero es bien útil. Y emprender es difícil y es bien útil. Y como es difícil, hay que trabajar el comportamiento. Entonces, quien no es capaz de ahorrar, no es capaz de controlar sus emociones. Por ejemplo, un día estuve en un área rural y con unos dirigentes y uno de ellos me pasa la voz y me dice, este señor está dedicado al alcohol. Y para suerte mía me pregunta y me dice, Guido, ¿cómo voy a ser emprendedor? Yo le digo. Entonces le pongo el ejemplo, pues como si yo no supiera, ¿no? Le dije, mira, imagínate un borrachito, ¿no? Borrachito dice, no, yo dejo el alcohol cuando quiero. No puede dejar. ¿Quién controla su vida? ¿Él controla su vida o el alcohol le controla su vida? No puede, pues. Por eso el emprendimiento es poder. Tienes que controlar tus emociones. Entonces, yo le digo, así no vas a poder. O sea, si tú no eres capaz de controlar tus emociones, no vas a controlar tu vida, no vas a poder controlar tu nivel de gasto. Entonces, yo le enseño a mi hija, por ejemplo, que tiene 9 años, que tiene que diferenciar 3 cosas. ¿Ya? Tomen nota, profesor. Estarán tomando nota. Esto no voy a volver a repetir. Vamos a ¿Ya? pasar al examen. Oye, hay que diferenciar 3 cosas. La necesidad, el deseo y el gusto. ¿Ya? Repito, hay que diferenciar lo que necesitas de lo que deseas o quieres y de darte un gustito. Si tú estás gastando en deseos, nunca te vas a dar un gusto. Pero entonces, ¿yo cómo le educo a mi hija para que ella aprenda una necesidad? Entonces yo le digo, mire hijita, tú cuando salgas vas a poder gastar $10. Si el gasto es mayor a $10, no lo hagas en ese momento. Regresa a casa y mañana vamos a comprar lo que es. Si para mañana ella dice, no, ya no necesito, es que era un deseo. Pero si mañana me dice a mí, necesito, vamos. Entonces le estoy poniendo límites, le estoy enseñando. Yo tengo mis límites. Cuando yo salgo a la calle, si tengo algo me antojo y vale más de 500 soles, 200 soles, no lo compro. Me voy a mi casa con el deseo y llego a mi casa y a veces ese deseo se me pasa. Entonces no era necesidad, solo era deseo. Ahora, les estaba hablando de la propina y la mesada. La mesada es una plata que tú le das a tu hijo ya grandecito para que administre sus gastos. Perfecto. Pero la propina solo se da, escuchen esto, solo se da por trabajos extraordinarios. Y la pregunta es, ¿por qué le estás dando a tu hijo? Si tú le estás premiando por un trabajo notable que ha hecho tu hijo, eso lo va a educar. Va a aprender a valorar el dinero. Pero si tú le estás dando para sobornarlo, para congraciarte con él por tu falta de presencia o cariño, eso es terrible. ¿Ve? Pero puede ser también un instrumento muy bueno.
porque va a aprender a controlar su vida y sus emociones, y una persona que es capaz de ahorrar es capaz de emprender. Yo sé que en este grupo nadie dice eso, ¿no? Que yo no llego al fin de mes, yo recibo plata y como agua se me va entre mis manos, dicen algunos, pero en este grupo yo creo que nadie. Pero es porque no controlas. Y todo empieza por las emociones. Entonces nosotros en el grupo, cuando yo trabajo educación emprendedora, trabajo mucho con las emociones. Porque ellas te están diciendo qué está pasando. Después tienes que explicar qué está pasando y después aprender. En fin, entonces, estos temas son fascinantes. Nosotros en CISA hemos trabajado y tenemos una propuesta que es una propuesta de educación vivencial, no experiencial, vivencial, que transforma, que empodera a la persona. En otras palabras, cuando tu hijo comienza a darse cuenta que puede dominar el dinero, que puede dominar el impulso de gastar, se va a dar un gusto, el día después va a decir, no, ahora sí me doy un gusto, me compro, me viajo, invito a mis papás, le compro un regalo, entonces se está dando un gustito, de vez en cuando son los gustos. Yo también me doy mis gustos de vez en cuando, ¿no? Vida sencilla, vida simple. Los emprendedores no estamos ostentando, nunca vas a ver a un emprendedor con su cadena de oro, no, ni haciendo fiestas a niños de 1 año, no, 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 eso no existe. El niño ni entiende. Estás haciendo la fiesta para lucirte tú, con el cuento de que es fiesta para tu hijo. Entonces, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Tú le estás haciendo una fiesta a tu hijo o estás haciendo una fiesta para lucirte? Eso están viendo tus hijos. Entonces la educación es muy importante, por supuesto, pero qué bueno que han tocado la educación financiera y también podemos conversar de esto. Y hay mucho más, por supuesto. En cambio, algunas instituciones que hacen educación financiera te dicen el sistema financiero, el ahorro, la tasa de interés. Eso no te hace con educación financiera, es tu comportamiento. Ahora, algunas personas también utilizan el Canvas, utilizan el plan de negocio. Muy bien, esas son herramientas, pero eso no te hace emprendedor. Lo que te hace emprendedor es tu comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería transmitirles. Discúlpeme que me emocione por esto, pero son los temas que a mí me apasionan. Gracias. No, muchísimas gracias, Guido. Todos estamos aplaudiendo desde nuestras casas, o podemos mandar también un emoticón. De Sí, hay verdad, muchísimas varios. gracias. Muchísimas gracias. Estamos No, a muy ustedes. felices. A ustedes. Me ha encantado conocerlos. Solo quiero decirles que ustedes son mis socios. Van a ser mis socios y se van a convertir en el factor multiplicador del emprendimiento. Yo sin ustedes no puedo hacer absolutamente nada, pero juntos podemos hacer mucho. El informe de educación de Delors de hace varios años empieza así. La competencia nos estimula a ser mejores. La cooperación fortalece. Ahí hay una emprendedora que me va a escuchar, le voy a dar un mensaje que dice, sola soy invisible, pero juntas somos invencibles. Repito, sola soy invisible, pero juntas somos invencibles. Yo solo soy invisible para la educación, para impactar en la educación, pero si lo hacemos juntos, somos invencibles. La competencia estimula, la cooperación fortalece y la solidaridad nos une. Esa es la educación.
Gracias por ser el factor multiplicador del emprendimiento. Muchas gracias. Excelente, Guido. Nuevamente, gracias. Te despedimos con una foto grupal. Todos se pueden activar sus camaritas para que puedan salir acá con Guido. Entonces, ahí está, genial. De paso que por ahí los conoces también a muchos de ellos, que se conectan de varias ciudades, las cuales ya hemos visto en la parte inicial. Ahí está, excelente. Gracias, Jaime. Gracias, Raquel, Leonor, Victoria, Silvia, Atilio, Jerónimo, Carlos. Ahí los estamos viendo. Nos están viendo también seguro por Facebook. Excelente. Ahí voy a tomar una fotito, ¿sí? Una captura de pantalla. A ver, todos van en un saludito así chévere. Ahí está. Una más para que quede en el recuerdo. Ya está, genial. Gracias, Oralia, Daisy. Muy bien, entonces, estemos siempre en contacto. A los que nos han enviado sus correos, vamos a enviarles la información que nos ha enviado, o nos va a enviar, en este caso, Guido. Acá también les puse en el link, perdón, en el chat, les puse unos links para que estemos siempre generando comunidad. Tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo en Telegram, nuestra página en YouTube, nuestro canal, donde vamos a subir también, por cierto, esta charla para que ustedes la puedan revisar una y otra vez. Tenemos también un grupo de educadores en Facebook, donde también la idea es compartir información y crear colaboración. Entonces, estamos en contacto, nos vemos en una siguiente edición. Nuevamente agradecer a Guido por su sabiduría, por sus consejos y por esta excelente presentación. Y que tengan entonces un bonito fin de semana. Bueno, ya empieza mañana. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Hasta luego, profesores. Un abrazo a todos.